Telereportaje. Hay una investigación sobre la figura de un joven chontal conocido como el Indio Gabriel o el Maestrito. Y la ha realizado el doctor Massimo De Giuseppe, que es historiador de la Universidad de Iulma de Milán, Italia. Es un académico con muchos estudios, especialidades, trabajos, y está esta mañana en cabina. Y estamos platicando con él y por supuesto que nos interesa mucho saber de este caso, del caso del joven chontal. Cuéntenos, doctor, por favor. Sí, este es un caso muy interesante. Yo lo encontré la primera vez no en Tabasco, sino en el archivo del Arzobispado de México, porque estaba viendo la documentación del obispo Pascual Díaz Ibarreto, que fue obispo de Tabasco en los años 20, desterrado durante la etapa de la lucha con el gobierno de Garrido Canabal. Y ahí se encuentra un folder sorprendente con documentos, materiales, relatos que el Indio Gabriel llevó hasta la Ciudad de México para dialogar con el obispo y pedir ayuda a su situación. ¿Quién era este joven chontal? Nace en el 1906 en San Carlos, Macuspana, una zona que según las estadísticas de la CEP en aquel momento tenía final de los 10 primeros años 20 alrededor de 1.500 personas y según la CEP el 90% puros indígenas chontales. Y San Carlos era una comunidad históricamente bastante resistente, como ha sido Tamulte de las Sabanas o otras zonas chontales que siempre han tenido gran autonomía también en la relación con lo religioso. En este caso, el joven maestrito, como se dice, que era un joven alfabetizado de la comunidad, llega a Villahermosa y por un caso muy rotundo entra en contacto con el apostolado de la oración, que era una forma de devoción impulsada por los jesuitas que funcionaba en México en aquellos años, sobre todo a nivel urbano y con clase media. Doña Leonardita, que es una señora, una catequista de este apostolado, involucra en esta forma devocional a este indígena chontal, y es un caso único porque en este momento en México el apostolado de oración no entraba en el mundo rural y sobre todo en el mundo indígena. Había solo un pequeño experimento que hicieron los jesuitas en la Sierra Tarahumara, pero era parte de su misión tarahumara, entonces era un caso muy, muy especial. Y Gabriel regresa a su comunidad, fonda a través de la lectura que hace del Mensajero del Sagrado Corazón, que era la revista de este grupo devocional, una ermita, luego se transforma en pequeña iglesia del Sagrado Corazón, introduce un nuevo tipo de religiosidad en una etapa en que la iglesia está clausurada. Es muy complicado porque tiene que dialogar por un lado con los mayordomos, la tradición clásica de la religiosidad que rodeaba el culto de San Carlos, y por el otro lado con la delegación municipal y con las autoridades que están en la etapa de la que se definió la desfanatización religiosa del mundo indígena del Tabasco garridista. Un plan muy amplio de Garrido de construir cooperativas, de modernizar el país, pero también a través de la eliminación de lo religioso, sustituyéndolo con lo que se consideraba indígena. Lo interesante que es la etapa en que en Tabasco no hay sacerdotes, todas las iglesias están clausuradas, hay solo el padre Macario contado por Gran Green que se esconde con varios problemas por las zonas de pantanos, y Gabriel García empieza esta comunidad religiosa y produce un nuevo tipo de religiosidad que mezcla elementos externos y de religiosidad europea con elementos sincréticos muy prehispánicos y chontales. Hacen, por ejemplo, un dato muy interesante que sobresale de las entrevistas con testimonios orales y de algunos documentos. Hace toda una campaña de catequesis en rancherías indígenas y al final del 1928 se calcula que más o menos 200 familias indígenas siguen celebrando el culto en un momento en que el culto no se puede celebrar en el estado de Tabasco. Hubo buena reacción. Sí, la reacción fue muy buena y es impactante con algunos viejitos que pude entrevistar que participaron en esta experiencia, que todo el discurso tenía una capacidad de reelaboración que demuestra el dinamismo del mundo indígena. Por ejemplo, se escuchaba la misa a través de un gramófono que el apostolado había donado a Gabriel García, pero luego había toda una parte de diálogo, de catequesis, de discusión de problemas sociales de un jovencito, porque tenía poco más que 20 años, que era en chontal.
Y esto nos permite también tocar un tema que era complicado porque el clero indígena casi no existía en este momento en México. Y esto abre una etapa nueva porque mi sensación a través de los documentos es que el gobierno garridista hasta un cierto punto mantiene una tolerancia, no quiere un enfrentamiento en San Carlos Macuspana, no quiere levantamientos indígenas. ¿Esto sabía lo que estaba ocurriendo en San Carlos? Se sabe porque... Y no se involucra. Por una primera etapa no, porque esto se ve de documentos de la Secretaría de Gobernación que vienen del archivo, que algunos se encuentran también aquí en el Archivo Histórico del Estado de Tabasco, en el AGN, y hay una etapa en que se dice que existe esto, pero no entramos, aunque es un momento en que ya se hacen desfiles antirreligiosos, se cambian las iglesias con bibliotecas o en algunos casos con iglesias protestantes. Luego la situación degenera porque hay un enfrentamiento entre la delegación municipal y la comunidad de Gabriel García y la cuestión política empieza a estallar. Gabriel García es encarcelado 2 veces, pero de manera todavía bastante dialogante, porque lo encarcelan, pero le ofrecen una mediación fundamentalmente, hasta parece que le ofrecen de trabajar por el gobierno del Estado en cambio de una renuncia a su trabajo religioso. Lo encarcelan por este tema de la religión. Porque no respeta las leyes que en este momento no permiten que el culto público en el Estado de Tabasco, además de la huelga religiosa, porque estamos en los años de la guerra cristera en el Bajío, en la etapa de los 3 años de huelga de la religión de las iglesias en México, proclamada por el Comité de la Conferencia Episcopal Mexicana. La situación degenera en 1929 porque en el momento en que se intenta sustituir la fiesta de San Carlos con la Feria de la Yuca, que era una forma de modernización del programa de las escuelas racionalistas, etc., hay una tensión muy fuerte en el pueblo y cuando los policías llegan a la comunidad de Gabriel García, que se llama Gabriel García Morales, hay un enfrentamiento con la comunidad local. No se sabe bien, no hay detalles precisos, hay versiones muy distintas en relatos, en cuentos, en la crónica del hermano, del tío, pero lo que se sabe es que probablemente murieron 17 indígenas de la comunidad y 3 policías, y el indio Gabriel escapa porque él tenía una postura pacifista. Siempre invita a su comunidad a no reaccionar con las armas. Y este es un tema muy interesante porque lo pone en una visión de la tensión Estado-Iglesia muy distinta de la cultura cristera, por ejemplo, del Bajío, de Michoacán, de Guanajuato, del Estado de México. Y este intento pacifista sigue porque se escapa, se esconde por un tiempo en Salto del Agua, protegido por Arturo Hill, que era el delegado municipal de esta comunidad chapaneca en la frontera con Tabasco. Y de ahí escribe 3 cartas, una al presidente Portes Gil, que era detrás del cual estaba Calles, una al obispo Pascual Díaz y una sorprendente que se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano. Una vez yo estaba trabajando el Fondo Tabasco en el Archivo Vaticano por otras cosas y reconocí la caligrafía de Gabriel, que era una caligrafía muy sencilla pero muy bonita. Y me impresionó ver una carta enviada al Papa, que llegó hasta el Vaticano. De Salta del Agua, llegó y está en el Archivo Secreto Vaticano. Y es una carta en que hace el relato de su historia, fundamentalmente. Estamos platicando con el doctor Massimo De Giuseppe, es historiador de la Universidad de Iulma de Milán, Italia. ¿Era un líder, Gabriel, a pesar de su corta edad? Tenía, por supuesto, una capacidad de líder porque, además del apodo de maestrito, que era cariñoso, no era despectivo, tenía otro apodo que era lo que sabe hablar bien. Y quien conoce un poco el mundo prehispánico sabe que relacionarse con la idea de la palabra, de saber hablar, el Huaytlatoani mexica, era un atributo clásico de tener un liderazgo adentro de un contexto. Pero es un liderazgo entre pares. Es un liderazgo que sale desde abajo, la fuente del poder sale desde abajo. Y este es un elemento que probablemente produjo la protección, porque cuando es encarcelado hay peticiones, movilizaciones, cartas firmadas para liberarlo, y luego produce, sin que Gabriel lo quiera, el enfrentamiento del 29. ¿Qué hay de reacción luego de estas 3 cartas
que nos cuenta, doctor, que envió el indio Gabriel? ¿Pasó algo? Fundamentalmente nada, porque la carta al Papa no sabemos, no hay, en los documentos vaticanos no hay ninguna respuesta, pero era normal, llegaban cartas por todos lados y esta es parte de un fondo que es parte de una visita ad limina, que son los documentos que se llevan por los obispos sobre el estado de la diócesis, y quién sabe si el Papa la leyó. Sabemos que llegó por los minutantes de la Secretaría de Estado, pero no sabemos si llegó hasta el Papa. Aunque en este momento México es muy importante por la Santa Sede, porque los años entre el 1926 y 29 México es una de las prioridades de la política de la Santa Sede. Imagínense que cuando se firman los arreglos del 29 entre Portes Gil y los delegados, el mismo Pascual Díaz y Barreto, que luego es nombrado arzobispo de México, y el arzobispo de Michoacán, que era el delegado apostólico, se firma pocos meses después de los arreglos con la Italia, que son el arreglo entre el gobierno de Mussolini y la Santa Sede. Es una etapa en que, si uno va a ver el Archivo Vaticano, Italia y México son casi los dos elementos principales de interés y preocupación por el Papa. Pero en el caso, por ejemplo, de la carta a la presidencia, no es muy tomada en cuenta, aunque era otra tradición muy típica. Si uno va en el archivo de Porfirio Díaz, se encuentran muchas cartas de indígenas o comunidades que escriben al presidente como el papá de la nación, al cual confiar sus problemas, etcétera, etcétera. Con Pascual Díaz es un poquito más complicado, porque Pascual Díaz, el indio Gabriel va hasta México a un cierto punto, con un viaje bastante complejo. No deja su documentación, que ahora está en el archivo del arzobispado, pero no puede encontrar Pascual Díaz, que estaba ocupado con todo el asunto de los arreglos. Regresa a Chiapas, se esconde por un tiempo moviéndose entre la frontera entre Chiapas y Tabasco, hasta que finalmente es agarrado y matado en 1930 en una ranchería. Lo asesina. ¿Se sabe quién? Lo secuestra. No se sabe quién exactamente, hay documentos de la investigación policíaca, pero probablemente era o una camisa roja o alguien de la comunidad que estaba en búsqueda de Gabriel García. Hay un testimonio de un viejito que vive cerca de Teapa, que estaba en esta ranchería, no lo vio matar, pero vio cuando lo agarraron y se lo llevaron. Y ahí pero entra otro elemento, porque un padre jesuita, como 15 años después, el padre Heredia, que estaba tratando de reflexionar sobre los mártires mexicanos, pero afuera del discurso clásico de los mártires cristeros, intenta levantar la causa del martirio de Gabriel García, recupera mucha documentación, que esta está en otra parroquia de México, en el archivo de los jesuitas, y su intento fracasa porque choca con el grupo duro de los cristeros y sinarquistas y de algunos obispos que no, por un lado yo creo no querían mucho un indígena pacifista del sur que no respetaba el prototipo del luchador cristero en contra del Estado. Entonces es una historia muy interesante. Doctor, estoy entendiendo entonces que este caso, esta historia del indio Gabriel pudiera llegar más allá, esto es, a una beatificación. Yo creo que existen los presupuestos. Por supuesto, esto es un trabajo muy largo, complejo, que necesita antes una venerabilidad, un trabajo diocesano de construcción del proceso, pero creo que esta dimensión pacifista y dialogante y de construcción dentro de un discurso de paz en un momento complicado puede ser un elemento aunque válido. Lo vivido también indicaría que hay elementos que pudieran justificarlo. Sí, al final lo matan, huye, es perseguido. Todo esto que vivió. Y sin levantar armas nunca en su vida. Bien, entonces esto lo tendría que impulsar la diócesis de Tabasco. Sí, la primera etapa de un proceso de beatificación es una etapa diocesana, entonces se debería por parte, si la diócesis está interesada, debería ¿Sabes si hay interés? No sé, yo me quedé en la parte de historiador y hice la investigación. Existen muchos relatos de historia local, señores que han recuperado documentación. Por supuesto,
el trabajo histórico. Yo ahora estoy en una comisión de la beatificación del padre Arrupe, que fue general de los jesuitas por 20 años, desde los 60 hasta 1980. Y esta ya está en la última, en una etapa ya bastante avanzada, pero el tema es que se arme un comité que pueda respaldar y que la diócesis sea interesada al asunto. Bien, pero usted tendría con su investigación, digamos que los elementos que puedan sustentar una primera etapa. Yo creo en parte de mi investigación y de otros trabajos que han salido y de documentos oficiales que existen, creo que se puede empezar. Y podría ser interesante en México en una etapa tan dura de violencia porque es un intento de salir de la violencia. Claro, lo que estamos viviendo y de lo que nos referíamos al principio de la entrevista. Padre Rubén, ¿hay interés de la diócesis de impulsar este caso? Hay dos causas que se están siguiendo, pero no los está siguiendo una comisión diocesana de Tabasco, de dos obispos que fueron de Tabasco, el sexto y el noveno. El sexto, don Leonardo Castellanos, que murió aquí, que se contagió de una fiebre que hubo entonces y que él salió con los enfermos sin preocuparle contagiarse y se contagió. Y al que el rector de la universidad le hizo un poema muy interesante de aquí de la UJAT, de entonces, que es muy bonito, ladrón de cosas sagradas, dice que vendía las cosas de la iglesia para atender a los enfermos, y él la está llevando Zamora, porque él pertenecía a la diócesis de Zamora y fue nombrado obispo de Tabasco. Bien. Precisamente el general Mujica, que fue gobernador de Tabasco por un año, era paisano de él, de Cuandureo, y se llevó los restos del obispo a su tierra. Entonces allá están llevando la causa de beatificación, es venerable. La otra causa de beatificación es del obispo Antonio Hernández, anterior a don Rafael García González, que es el noveno obispo de Tabasco, originario de Aguascalientes, y es allá en la diócesis de Aguascalientes que están llevando la causa, que también es venerable, es el primer paso cuando han hecho el libro de las virtudes heroicas del candidato a beato, y entonces se llama venerable. Esas son las dos causas que hasta ahorita se han llevado y no por la diócesis de Tabasco, ¿verdad? Y han entrado en un proceso de cierto enfriamiento, podría decir yo, las dos causas. Como no son obispos de su lugar, aunque son originarios de sus lugares, pues tal vez tienen otras prioridades, ¿no? Pero en Tabasco no se ha llevado ninguna causa. Hay interés. ¿Sí hay interés? Hay interés. Y precisamente esto, que un historiador venga y nos hable de la causa de la persona, de su entorno cultural, es muy importante para abrir, para interesar, para informar y para empezar una causa. De hecho, tengo entendido, habrá una conferencia próximamente. Mañana. A ver, cuéntenos de ello. ¿Quién, doctor? ¿Usted nos cuenta? Sí, mañana tendremos una conferencia que reconstruya más o menos esta investigación en la Cámara de Construcción. A las 10 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana en la CEMIC, supongo entrada libre. Sí. Y ahí se va a abordar a detalle este asunto. Presentando también sobre todo que es el marco de los 500 años de la primera misa que se celebró en Tabasco, en tierra firme, por Bartolomé de Olmedo, el padre. Y entonces quiere decir que se celebró en Tabasco con la misa crismal que se celebró en Frontera el martes santo, pero pues quisiéramos darle una amplitud a este marco con la presencia del doctor y también con la difusión de este joven chontal, maestrito, Gabriel Ángel García, ¿verdad? Morales. García Morales. Sí. En los documentos vaticanos aparece García, pero probablemente fue un error de dicción. Pues más que interesante la invitación a todo el auditorio del telereportaje para que vaya mañana al auditorio de la CEMIC a escuchar
al doctor Massimo De Giuseppe, historiador de la Universidad de Iulma de Milán, Italia, con este tema, esta investigación. La va a presentar sobre el indio Gabriel o el maestrito, ¿no? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, bueno, creo no tiene desperdicio. Yo les quiero agradecer mucho su presencia a Telereportaje. Gracias, doctor. Gracias. ¿Puedo anunciar Por otro supuesto, evento? adelante, claro, con todo Porque aprovechando el día sábado en el Museo de Antropología Carlos Pellicer tendremos la presentación de otro proyecto que es un proyecto en que hemos trabajado entre mi universidad, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la comunidad de Cupilco, que es el proyecto de la construcción del Museo Comunitario de Cupilco, que empezó en el 2010 y se inauguró en el 2013. El día 4... sábado a las 4 de la tarde en el museo vendrán otros expertos, Hilde Parraguirre, que alumna de Brodel, una gran historiadora de México, Clementina Batcock de Lina, van a venir Miriam Judith Gallegos y Ricardo Armijo, que son arqueólogos de Lina, la directora de Palenque, Bonampak y Yaxchilán por la parte arqueológica, Keiko Teranishi Castillo, el pintor Eleazar Hernández, que hizo los murales del Museo de Cupilco, y Victoria Lozano de la Intercultural. Entonces va a ser una reflexión, porque este dossier sobre Cupilco salió en la revista de la Sorbonne de París, y es muy interesante que en la más importante revista de americanística, que además es abierta, es Open Journal, se pueda leer la historia de Cupilco y de su comunidad. Excelente también. El padre Enrico inició Sí, con todo este esfuerzo, sí. ¿verdad? Muy Bueno, bien, aquí le nos mandamos va a estar saludos. escuchando muy Le enviamos cercano, saludos Enrico. al padre Enrico Lazzaroni. Bien, pues muchísimas gracias por su presencia, que sea todo un éxito, que vaya mucha gente, que se interese, pero además que se impulse esta causa del indio Gabriel. Le agradezco, doctor Massimo De Giuseppe, su presencia. Buenos días. Muchísimas gracias. Padre Rubén Ponce, gracias. Gracias. Buenos días. Vamos a la pausa, regresando, nos metemos al tema de Venezuela. Volvemos. XHBT desde Villahermosa, Tabasco. Sintoniza la señal que